Buenos días, mi nombre es Paco Ducha, soy cofundador y responsable de operaciones de Stakely, empresa dedicada al staking. Y en la presentación de hoy vamos a hablar de ingresos reales con permiso de DeFi, de trading y de To The Moon. A ver si funciona. Bien, vamos a hablar de valor intrínseco en blockchain, que es algo que todavía hoy en día se está cuestionando en algunos sectores. Vamos a hablar de dónde viene la rentabilidad, de cómo el sector puede generar ingresos de una manera sostenible y vamos a ver los riesgos que nos encontramos. La blockchain es algo que ya llegó hace más de 15 años a nuestras vidas y bueno, es un elemento lleno de características maravillosas, con criptografía, seguridad, consenso. A mí me gusta, y los que me conocéis ya estáis hartos de oír mi explicación, de ver la blockchain conceptualmente como un gran libro Excel donde tenemos los balances contables de todo el mundo. Tenemos una línea con bueno, pues el saldo de cada persona. Eso hasta ahí no tiene ningún mérito, pero podemos coger ese Excel y enviarlo a 1 millón de personas alrededor del mundo. Cada persona tendría ese Excel duplicado. Tampoco parece algo muy significativo. Ahora bien, cada 15 minutos en Bitcoin, cada 12 segundos en Ethereum, cada 400 milisegundos en Solana, podemos actualizar todos esos Excel a la vez. Todos. 100 millones de Excel actualizándose todos a la vez, actualizando las transacciones de golpe. Ahí realmente empezamos a ver el valor intrínseco que puede suponer la blockchain. Vamos a ver si... Perfecto. Para realizar esa modificación de todos esos Excel a la vez es algo que debemos hacer a través de un bloque de información lleno de transacciones que alguien tiene que crear, solamente una entidad. Y todos los demás tienen que ponerse de acuerdo cómo aceptan ese bloque. ¿Por qué alguien quiere crear un bloque? Obviamente porque hay un incentivo económico y porque alguien se encontraría en una situación donde crear un bloque malicioso es negativo para él. Es algo que vamos a ver. El algoritmo de consenso, bueno, pues puede ser el proof of work de Bitcoin, en el cual se compite utilizando una gran cantidad de electricidad, unas máquinas pues muy caras para generar un bloque cada 15 minutos. La recompensa todo lo conocéis, que es la minería de bloque. Hablaremos de ella más adelante. Y en el caso del proof of stake, lo que hacemos es, en lugar de tener un gran consumo de electricidad, ponemos un colateral. Eso es fundamental. Ese colateral, unido a un software, nos da derecho a generar un bloque cada cierto tiempo. Hay cierta aleatoriedad en ello. Obviamente, en ambos escenarios, si en Bitcoin hacemos un bloque mal, tenemos un gran consumo de electricidad que nos cuesta dinero y ese bloque no gana unas recompensas. Si en Proof of Stake hacemos un bloque malicioso, nuestro colateral, el dinero que hemos puesto de colateral, puede ser penalizado. El caso de Bitcoin, sabéis perfectamente que cuando se hace un bloque que actualiza todos esos libros Excel, nos da 3.125 Bitcoins, que es la inflación. La inflación. Todo sistema económico necesita una inflación para generar movimiento económico, porque si no, bueno, se sobreestimula el ahorro y una serie de circunstancias. Aparte tenemos unas comisiones que son las grandes olvidadas, quizás porque hasta 2022-23 no han dado lo que se esperaba. Hoy en día un bloque de Bitcoin está dando entre 1 céntimo y 3 céntimos de fees. Las fees son las transacciones que pagan las personas, como bien sabéis, para que su transacción sea incluida dentro del bloque. Y estamos hablando de un negocio que el año pasado fue de 5 billones de dólares. Las comisiones. Hablamos de todo el mundo cripto. Se generaron 5 billones. Lo digo porque muchas personas piensan que la reward de bloque es solo la inflación y no, hay mucho más. De hecho, si miramos la gráfica diaria de las rewards de las transacciones, lo que pagan en fees, están pagando alrededor de 3 bitcoins al día. A nivel de proof of stake, tenemos 4 fuentes de ingresos. Ya hemos hablado de la emisión nativa, es exactamente lo mismo el caso de Ethereum que Bitcoin, cambia un poco la formulación. Las comisiones de red, exactamente lo mismo. El MEF y los incentivos adicionales que podemos encontrar. Las comisiones de Ethereum están divididas en 3 partes. No vamos a profundizar mucho en ellas. Quizás lo más interesante es que a partir de 2020, para evitar que los actores que crean esos bloques se pusieran de acuerdo en tener unas comisiones muy altas para recibir más recompensas, se creó un mecanismo para quemar una parte de esas transacciones. Es decir, si yo genero un escenario artificial donde las transacciones son muy altas en Ethereum, sé que parte de esa recompensa que me corresponde por crear el bloque se va a quemar. Eso quizás es lo más destacable. Podéis ver en la gráfica cómo el momentum es fundamental a la hora de generar comisiones. Cuanta más adopción y luego también los protocolos, las diferentes redes se van moviendo para mejorar la experiencia de usuario. Lo ideal es que paguemos muy pocas fees o casi ninguna. El MEF
El MEF es la capacidad que tú tienes cuando creas un bloque de ordenar las transacciones de una manera e incluso meter transacciones dentro de ese bloque para obtener un beneficio. En el caso del front running, por ejemplo, que es muy famoso, si tenemos un protocolo DeFi donde existe una liquidación de una posición, alguien la detecta e intenta liquidar esa posición para beneficiarse de la recompensa que supone una liquidación. Esto es algo muy DeFi, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Qué ocurre? Que en una mempool pública, tú como creador, como validador, vas a crear un bloque, ves que alguien está liquidando a otro y se va a llevar un porcentaje de esa liquidación y dices, oye, voy a poner yo esa transacción, se la copio y la pongo delante y yo me quedo con ese beneficio y el pobre que había detectado y había hecho todo el trabajo se queda sin nada, ¿no? Luego también tenemos background, sandwich. Sandwich es típico en un exchange descentralizado. Alguien va a comprar y tú compras delante de él, le subes el precio, luego el pobre compra más caro y tú posteriormente vendes. El MEF hoy en día en Ethereum está totalmente estandarizado. Se está gestionando off-chain, que es algo que, o sea, es decir, no está implementado dentro del protocolo, es algo que se va a hacer. Supone un incremento de entre el 10 y el 30% del valor de las recompensas de bloque. Lo están utilizando principales actores que operan, como Stakely, como Lido, Coinbase. Y el futuro, básicamente, bueno, pues va muy orientado a conseguir que todo esto que os comento, de cómo se negocia el MEF off-chain, se haga on-chain. A través del Account Abstraction se está intentando que la gente pueda elegir en qué punto del bloque va su transacción, también para mitigar los ataques sandwich que veíamos. Hay propuestas muy interesantes como la de Flashbot que tratan de privatizar la memoria para que las transacciones no sean públicas, pero siempre nos queda que el validador finalmente lo va a ver, con lo cual tiene esa capacidad de ejecutarlo. Es decir, quitamos espectro de ataque, pero sigue habiendo entidades que pueden realizar cierta manipulación. Y el MEF-burn, que se está discutiendo, que viene a ser, igual que la quema de fees en Ethereum, viene a ser que si tú obtienes un beneficio muy grande del MEF, se quema parte de ese beneficio. Es algo muy orientado a mitigar. Se quiere mitigar, regular o eliminar, precisamente se quiere mitigar. Eliminarlo es prácticamente imposible. Es cierto que la regulación está ahí. Es decir, ¿qué pasaría si cuando vas a comprar una acción alguien manipula el mercado y te sube el precio un 10%? El regulador está poniendo ya sus ojos sobre el MEF. Es algo que tenemos que seguir muy de cerca. La última fuente de ingresos que podemos identificar dentro de Ethereum es la incentivación con tokens. En el caso de estos dos proyectos, SSB y Obol, básicamente lo que te permiten es el software que crea bloques, partirlo en diferentes cachitos, en diferentes pedacitos y tenerlo alrededor del mundo. Al cambio de usar su software, ellos obviamente cobran, pero como necesitan adopción, están pagando ahora mismo más de lo que cobran. Esto es algo que poca gente conoce, supone una fuente de ingresos importante cuando estás participando en la creación de bloques y el modelo de SSB, por ejemplo, como podéis ver, que lleva ya varios años en funcionamiento, ha repartido más de, bueno, serían unos 10 millones de dólares, para que os hagáis una idea. Y lo que llama la atención sobre todo es el número único de receptores. Es algo muy nicho, poca gente lo conoce. Obviamente el reparto de tokens siempre es algo que están utilizando las compañías su treasury, con lo cual es algo limitado y efímero. Bien, visto las formas de obtener ingresos de una manera sostenible, con la creación de bloques, con la validación, que llamamos nosotros, vamos al staking nativo. Staking nativo, huimos es decir, staking nativo sería la propia moneda de la cadena, de Ethereum, de Solana, de Sui, lo que te permite crear un bloque, esa clase de staking. El staking nativo básicamente está programado en la propia cadena. No dependes de un smart contract que ha hecho un tercero. Si falla el staking nativo, lo veremos qué puede ocurrir. Staking líquido, pues básicamente es ese colateral que tú pones que te permite hacer bloques, queda congelado, pero líquido, su propio nombre lo indica. Nos dan un token que representa una posición, el cual nos da liquidez, podemos moverlo, podemos ese colateral junto con las recompensas que ha obtenido de la validación de la red, de la creación de bloques, podemos sin ningún problema tradearlo y hacerlo líquido inmediatamente, sin esperar colas de retiro, periodos de unstake, etc. Obviamente se introduce smart contract y fragmentación, ya que hay muchos actores que generan smart contract de staking líquido. Restaking, un poquito más complicado, vamos a pasar muy por encima del restaking. Al final es ese colateral que te permite crear bloques dentro de una blockchain, pues utilizarlo para securizar otras dApps o otras blockchains.
Obviamente aquí entran muchos más smart contracts y, por supuesto, su versión líquida, que viene a ser lo mismo, que esa posición sea representada en un token que puedes convertir en dinero en cualquier momento. Bien, visto esto, siempre que veamos un APR muy atractivo, una rentabilidad muy atractiva, tenemos una serie de preguntas que hacernos. Hay que ver de dónde viene el APR. Siempre es interesante e importantísimo. ¿Hay incentivos? ¿Simplemente se están generando tokens porque sí? ¿O existe un uso real? Liquidez y salidas claras, esto es obvio. ¿Estamos confiando en un operador? Vamos a hacer staking en nuestra casa. Al final, igual que podéis hostear una página web en vuestra casa, podéis también hacer staking en vuestra casa. Ahora bien, ante un apagón, ante una incidencia de red, vais a perder dinero. Los costes y riesgos y la pérdida están claras, algo también a evaluar. ¿Qué riesgos hay en el staking? Como decía antes, staking nativo, staking en Ethereum, Sui, Solana, redes, en monedas nativas. Bueno, obviamente, si falla el staking, falla la cadena. Perdemos la capacidad de crear bloques nuevos. Si perdemos la capacidad de crear bloques nuevos, nos lleva a que la cadena no puede avanzar, con lo cual se para. Hay un halt. Esto ya ha ocurrido antes en el sentido de que hemos tenido cadenas paradas. Solana se ha parado varias veces, Sui se ha parado varias veces, Bitcoin se paró en sus inicios, si recordáis. Entonces, es algo que al final, por experiencia, aunque pueda parecer el fin de una moneda, desde luego sufre un impacto bastante importante a nivel de precios si lo comparamos con euros y dólares, es algo que en el fondo todo el mundo se pone a trabajar y se acaba arreglando y se avanza, se sigue adelante y con el tiempo la gente lo olvida. En el caso de liquid staking, liquid restaking, hay que mirar los contratos. Ahí entramos en riesgos de hacks. Entonces, si ocurre un hack en un smart contract, es algo que tenemos que ver porque a lo mejor ya no es tan sencillo de arreglar. La sostenibilidad, muy importante. Es difícil soportar un precio cuando tienes una generación de tokens del 120%, porque una rentabilidad del 120% muchas veces implica eso, generación de tokens nuevos que se crean. Entonces, genera una presión vendedora difícil de sostener. Y la incentivación de tokens, como hemos visto, que al final está muy relacionada con recompensas efímeras, pero que si estamos atentos pueden dar grandes rentabilidades. Comparativa, cosas que tenemos que tener en cuenta, bueno, comisiones claras, auditorías independientes, descentralización, operadores con trayectoria, distribución equilibrada de validadores, métricas transparentes, narrativa apoyada por DAOs y fundaciones. Este último punto bastante más importante. Si nos están cambiando cada poco la emisión, es como cuando tienes una acción y te diluyen. De golpe emiten acciones nuevas, tú no contabas con ello, el precio de la acción va a bajar. Aquí pasa exactamente lo mismo. Aunque el staking, para mí, yo siempre digo que es la renta fija de las criptos, existen alternativas de inversión bastante atractivas donde, bueno, puedes depositar en un liquid staking, coger esa posición, llevarla a una plataforma DeFi, tomar un borrow. Existen posiciones y bueno, estrategias más interesantes. El operador que elijáis. Como he dicho, podéis hacer staking en vuestra casa, pero finalmente queréis maximizar, entiendo, vuestros ingresos y es por ello que, bueno, yo como cofundador de Stakely y que llevamos 5 años en este sector, os recomiendo siempre que busquéis un operador de staking que responda a vuestras necesidades. Stakely está validando, creando bloques, como decía, en más de 30 blockchains diferentes desde 2020. Tenemos un SLA del 99,9%, seguridad institucional, certificaciones SOC 2 tipo 2, ISO 27001, experiencia, por supuesto, en infraestructuras completas, damos muchos más servicios, colaboramos con fundaciones, desarrollos, tenemos más de 1.5 billones dólares en staking, en ese colateral que os mencionaba antes. Y, muy importante, tenemos un seguro de staking. Si algo va mal, hay dinero para que no perdáis vosotros dinero. Soporte humano 24/7, como decía antes, el staking es algo que podéis hacer desde vuestra casa, pero que, bueno, situaciones como el apagón que vivimos aquí en España, Stakely siguió funcionando sin ningún problema gracias a la descentralización de nuestra infraestructura. Y bueno, esto es todo lo que os quería contar. Tenemos un stand allí al fondo. Estaremos encantados de responder a cualquier duda, pregunta que tengáis. Y nada, muchísimas gracias por asistir.